estás dando? Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas, ya noches más bien, estamos ya en este otoño crepuscular que hace que la ciudad empiece lentamente a oscurecerse más temprano. Queremos agradecer profundamente a toda la gente que nos está siguiendo por la ENA, AC y DC. Este es un esfuerzo colectivo de un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde el cual queremos ir abriendo debate, generando contenido, trayendo ideas y debatiéndolas de la manera más plural posible para que podamos lograr justamente darle sentido a esto que decimos Orgullo ENA, pero además una escuela vigente, una escuela viva, una escuela que se sigue moviendo a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia. El día de hoy tenemos nuestra tercera conferencia magistral inaugural dirigida, pues en principio a todos y a todas las alumnos y alumnos que acaban de entrar a la escuela en la licenciatura de Antropología Física, una licenciatura que llena mucho de orgullo a la escuela, siempre ganando premios, siempre dejando muy en alto el nombre de nuestra institución, pero que por supuesto no está cerrada solamente a ellos y a ellas, es una conferencia magistral abierta a todo el público. Así que de corazón, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, y tenemos un invitado de lujo, un compañero que ha sabido también formar generaciones, generar pensamiento, debatirlo, estar siempre abierto a tratar de compartir lo que sabe de una manera, en fin, de una manera magistral, nunca mejor dicho, que es Juan Manuel Argüelles. Y sin otra formalidad, le voy a pedir a Karina Álvarez que nos haga favor de decirnos quién es Juan Manuel para darle paso a nuestro invitado. Muchas gracias y otra vez muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, Carlos. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan a las conferencias inaugurales que hemos preparado para ustedes. Estamos muy contentos de saludarlos nuevamente y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de Juan Manuel Argüelles. Él es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una maestría en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Filosofía de la Biología por la Universidad del País Vasco, España. Es candidato a doctor, además, en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM. En la licenciatura de Antropología Física de la ENA ha impartido, entre otras, las materias de Teorías Evolutivas, Paleoantropología y Prehistoria, Antropología del Comportamiento y Epistemología. En el posgrado imparte la materia Ontogenia y Filogenia y coordina la línea de especialización sistemática y evolución de la cognición humana. Es profesor de prehistoria en el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Fue jefe de investigación formativa y subdirector de la División de Posgrados de la ENA. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, es miembro titular del Consejo de Arqueología del INAH y es profesor investigador titular A en la Dirección de Antropología del INAH, en la que actualmente se desempeña como director. Con este importante currículum, los dejo en compañía del maestro Argüelles y su conferencia La evolución del cuerpo en la cultura. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Me voy a referir muchas veces a todos como personas, todas las personas, entonces buenas noches a todas. Primero, quisiera agradecerle a Carlos Dávila y a Karina Álvarez por la invitación, desde luego a la licenciatura de Antropología Física, que es mi primer amor, a la ENA, a mi amada ENA, que es donde me formé, donde sigo dando clases y donde encuentro mi principal morada académica, junto con la Dirección de Antropología Física, donde tengo el privilegio de desempeñarme como investigador. Pues bienvenidos, bienvenidas todas a esta la Escuela Nacional de Antropología. Sé que muchas de las personas que están escuchando esto están cursando su primer semestre de la licenciatura en esta extraña y singular manera virtual, pero bueno, bienvenidos, ya nos daremos saludos de carne y hueso pronto.
Me parece que el propósito de estas charlas es dar una bienvenida a toda la gente que entró a estudiar, y Carlos Dávila a mí pues platicando me hizo alusión a una conferencia que yo había tenido el privilegio de dar hace poco en el Colegio Nacional sobre la evolución del cuerpo y la cultura, que tiene esta preocupación por no tratar biología y cultura como una dicotomía, sino más bien como una dialéctica o como un par de fenómenos que son uno solo en realidad. Y la charla tiene que ver con explorar cómo evolucionó el cuerpo en el ámbito de la cultura y también cómo la cultura genera una dinámica de complejización a partir de las posibilidades de un ser que tiene el cuerpo que tenemos nosotros. Espero que les resulte entretenido, sobre todo. Y pues voy a empezar compartiendo la pantalla para que veamos. Yo generalmente, yo no es que sepa muchas cosas, sino que bailo en la tarima. Y entonces la gente en ocasiones lo pasa bien. Ahorita estamos en esta situación, entonces voy a hacer esto que cada día se vuelve más recurrente y que está muy bien, que es, pues, platicarles con una presentación. A ver, esta pregunta, que es una pregunta que se hizo Edward O. Wilson, no, perdónenme, es que los Wilson se me cruzan. Peter Wilson, en El hombre como promesa, que dice, ¿bajo qué condiciones y qué procesos hicieron posible que un grupo de primates comenzara a crear cultura? A saber, en el Pleistoceno en África. A mí esta pregunta me gusta mucho, me sigue pareciendo una de las preguntas más importantes de la antropología en general. Yo soy antropólogo físico de formación, pero cada día me gusta pensar más que de oficio soy antropólogo sin adjetivos. Y esta me parece una pregunta para toda antropología. Hay rubros de la antropología que no estudian tanto el origen de la cultura, sino la cultura como una cosa plenamente, o un fenómeno plenamente logrado, y hay distintas definiciones de cultura. Las preguntas sobre el origen de la cultura, esta es mi opinión, son más bien ideales regulativos, es decir, son preguntas que nos ayudan a explorar muchos fenómenos y comprender bastantes propiedades de lo que es el comportamiento de la especie humana. No creo que algún día vamos a tener una explicación completa sobre el origen de la cultura. Es una pregunta que es útil para pasarlo bien. Pero Edward Taylor, un gran antropólogo que todos los que están cursando primer semestre ya están involucrándose con la obra de este autor, pero que van a, digamos, cuando tengan fiebre en los delirios, van a pensar en muchas de las ideas de Edward Taylor, porque la estudiamos todos para comprender la antropología. Decía que la cultura es aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Es una definición muy completa para hablar de cultura en términos integrales. No es una pregunta, no es una definición que sea muy operativa para hablar de los orígenes de la cultura. Cuando tratas de llevar las cosas a la línea en donde comenzó o no la cultura, se necesita una cosa un poco menos completa, por así decirlo. Por ejemplo, hace falta pensar en la naturaleza o en cierta complejidad del nicho previo a la cultura para hablar de la cultura. Por cierto, como decía Edgar Morin, desde Darwin admitimos que somos hijos de primates, pero no que nosotros mismos seamos primates. Estamos convencidos de que una vez descendidos del árbol genealógico tropical
donde vivían nuestros ancestros, hemos generado al margen de la naturaleza el reino independiente de la cultura. Es una sensación que proviene del entorno que hemos llegado a construir. Sin duda, somos una especie muy singular con respecto de las demás y esto nos da esta sensación. Una pregunta sobre los orígenes de la cultura es una pregunta justamente sobre nuestra animalidad y sobre nuestros comportamientos incipientes. Aquí hay otra definición de cultura que es interesante porque dice es un conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas y en consecuencia de la humanidad. Eso es bastante parecido, ¿no creen? O sea, es un conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas. Es como, ¿qué es la cultura? Pues es eso que hacen los seres humanos. Pero aquí dice además que son extrasomáticos, es decir, que no están genéticamente determinados y transmisibles por mecanismos distintos de la herencia biológica. A veces pensamos que, por ejemplo, el bonobo que estamos viendo ahí con una roca tiene ese comportamiento, digamos, expresado de manera innata, de la misma manera que un ave hace su nido o una araña teje su telaraña, que son comportamientos que parece que uno tendría que aprender a hacer y pues no, las arañas no, o sea, no es que aprenden a tejer o no sabemos que aprendan a tejer. Si se enseñan entre ellas, lo hacen definitivamente escondidas. Y en cambio, los chimpancés, los bonobos, sí son animales que se ponen a ver a su mamá y van aprendiendo, van imitando, van haciendo cosas y una vez que adquieren esas destrezas, luego pueden transmitirlas. Es una herencia distinta de la herencia biológica y de ahí se pueden desprender algunos otros términos. Estos dos que pongo aquí son, digamos, dos conceptos de cultura que tal vez mucha gente pensará que les faltan muchas cosas, pero nadie creo que diría que no son una condición necesaria. Es decir, son definiciones que tienen conceptos que no son suficientes, pero son necesarios. El de Tomasello que dice aprendizaje social tal que distintas poblaciones de una misma especie desarrollan maneras también distintas de hacer las cosas, como nuestra insistencia, nuestra manera de incluir el chile en la comida, que es muy propia de la cultura mexicana, tal vez la tienen otras culturas, pero otras decididamente no, que no obstante tienen otros horarios. Son cosas que hacen de distintas maneras, colectivos. La de abajo, de Fritz Breithaupt, dice colección de rutinas de conducta adquiribles que pueden ser aplicadas y compartidas por un sinnúmero de individuos, pero que carecen de validad universal. Poco lo que acabo de decir. Lo pueden hacer incontable número de personas, pero no parece tener una validez universal. Parece que de cultura solo se puede hablar en plural, las culturas. Estas puntas Clovis las puse aquí porque son muy bonitas, pero no tienen nada que ver con la charla. Desde este punto de vista, cuando buscamos los orígenes de la cultura, vemos propiedades que podrían ser, digamos que, rastreadas como cosa cultural. Pues en eso no estamos tan solos entre los primates. Ahora compartimos espacio con pocos primates simios como nosotros. Un simio es un primate sin cola, que tiene una cierta movilidad diferente en las articulaciones y que tiene un aparato masticatorio distinto de los que son considerados primates no simios. Y aquí hay una banda de los presuntos implicados candidatos para haber desarrollado cultura. Pueden ver en la imagen que de un lado están los póngidos, como pantroglodites, como el chimpancé o los gorilas, del otro lado los Homo sapiens, y hay una serie de animales bípedos que están mezclados con los homínidos. Esa clasificación es póngidos homínidos, que es la superfamilia hominoidea, y una de las cosas padres de la antropología física y de la paleoantropología es cómo se te llena la boca de decir cosas que suenan grandilocuentes en sí, y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la paleoantropología. Tú puedes decir la superfamilia hominoidea contenía
póngidos y homínidos, pero uno de los póngidos, los chimpancés, por ejemplo, comparten más similitud genética con los seres humanos que con los gorilas. Entonces, esta clasificación últimamente saltó en pedazos y nos volvimos homínidos todos. Y está muy bien, la familia se hizo más grande. Ahora somos todos homínidos y se les llama homíninos a los homínidos bípedos que pudieran tener una ancestría importante con nosotros. Y son de lo que vamos a hablar un poco hoy. Ahí están los cascos de los dos equipos, ¿no? Frente a frente, como en el supertazón. Los famosos chimpancés de la conferencia de los póngidos hasta hace poco y los famosos seres humanos frente a frente viéndose, tratando de develar sus misterios. Si podemos ver en los chimpancés un prognatismo bastante más acentuado, ¿no? Para tener 99% de coincidencia genética con nosotros, la verdad es que anatómica o morfológicamente pues parecemos un poco distintos. Y cognitivamente, con todo el respeto que pueden tener los más brillantes chimpancés, también el abismo es aterrador. Pero vamos a ponerlos en contraste un poquito. Quiero que noten ahorita, para empezar, una diferencia importante en los colmillos tan grandotes que tiene. ¿Qué colmillos tan grandes tienes? Que tienen los chimpancés, y que si abriera la boca ahorita ese cráneo, lo cual sería aterrorizante, veríamos también que queda un espacio que se llama diastema, espacios entre los dientes o interalveolares, que no tenemos tanto los seres humanos, que tenemos los dientes más juntitos. Vamos a hablar un poco de dientes, de masticación, que es una cosa muy importante. Hablar de la evolución es mucho hablar de la alimentación y del comportamiento que tenemos para alimentarnos. Los seres humanos de hoy en día hacemos muchas cosas, pero en general los animales en el planeta invierten bastante de su tiempo tan solo en alimentarse. Y la evolución de las propiedades para la alimentación tiene que ver muchísimo con nuestra evolución. Aquí voy a hacer un paréntesis para una advertencia. Hoy en día tenemos muchas discusiones que son muy buenas y que son muy importantes al respecto de la comida, lo que debemos de comer, lo que no debemos de comer, principalmente por cómo la ganadería afecta primero la forma de vida de otros animales, a los que muchas veces hemos tratado con un desprecio absoluto, y además el impacto que tiene esas prácticas en la tierra. Yo tengo un enorme respeto por todos los pensamientos o valores ligados a las distintas maneras de alimentarse. Si aquí vamos a hablar de cacería y de carne y de tales, porque vamos a contar una historia sin dar opiniones personales al respecto, pero quería aclarar mi enorme respeto por las distintas teorías sobre la alimentación. Entonces tenemos chimpancés. Parece ser que los chimpancés y nuestra especie tenemos un ancestro común. Le llamamos, en inglés le llaman the last common ancestor, nosotros pues le llamamos el último ancestro común, y es, digamos, el último pariente compartido por los dos linajes. Después parece ser que hubo un camino hacia, digamos, la chimpancización y un camino hacia la humanización, que llamamos hominización. Y esto quiere decir que vemos, por ejemplo, este tipo de anatomías, pero hay otras anatomías también muy interesantes. Por ejemplo, es el famosísimo fósil del niño de Taung. Si lo ven, y también me pueden ver a mí, aquí está el niño de Taung. Bueno, no es el niño de Taung, porque estaría yo a punto de ingresar a la cárcel, pero es una réplica del niño de Taung. Una de las cosas que pueden ver en la pantalla, pero también la señalo yo con mis manos, es que tiene unos molares bastante más parecidos a los molares de los seres humanos, pero tiene
un hociquito pequeño, luego se le haría más grande cuando creciese. Este chavo no creció porque no sobrevivió, si no, no tendríamos un fósil de un niño. Y tiene la nariz, si pueden ver, muy huidiza, como que más bien tiene un hoyo en lugar de nariz. Y lo que están viendo de rojo es su cerebro fosilizado. Este fósil lo encontró Raymond Dart, a la postre paleoantropólogo, pero que en esa época había sido un neuroanatomista que daba neuroanatomía comparada en Witwatersrand Medical School en la universidad en Johannesburgo, Sudáfrica. Imagínense qué suerte que eres neurólogo, que haces neuroanatomía comparada y que te encuentras un fósil de un cerebro. Aquí podemos ver ya un ejemplar adulto. Si pueden verlo, tiene una proyección de su cara muy fuerte para que puedan presumir cuando hablen. Pueden decir que tiene proyectado el esplacnocráneo, tiene la cara proyectada hacia el frente, o sea que como quien dice tiene hocico, pero tiene el foramen magnum, que ese también es muy bonito, el agujero donde se articula la columna vertebral, también conocido como agujero occipital, en la base del cráneo, en la parte de abajo del cráneo. Entonces, los paleontólogos que lo estudiaron pensaron que se trata de un animal bípedo. Pruebas posteriores, como huellas fosilizadas y otros datos apasionantes, mostraron que en efecto se trata de animales que tienen unos 450 centímetros cúbicos de capacidad craneal, es decir, tienen como una lata de refrescos, el tamaño de su cerebro, muy parecida a la de los chimpancés, no tan parecida a la nuestra, que es de arriba de 1000 centímetros cúbicos. Y lo importante, pues no tiene un cerebro muy parecido al nuestro, pero es que es digamos, como un simio que camina bípedo. Lo subo mírenlo aquí de frente, qué lindo es. Esta es una de las grandes vedettes de la paleoantropología. Y este es otro, los había más robustos, por ejemplo, como este. Y lo que quiero que noten aquí es la cresta sagital, que tiene en la parte media del cráneo, tiene como una cresta ósea, como un mohawk. Y es una de las cosas que a mí me gustaría que siguiéramos teniendo. A mí a título personal me encantaría tener cresta sagital. Y servía para que ahí se encajan unos músculos masticatorios muy masivos que aprisionan toda nuestra cara, pero se articulan con este tipo de mandíbula que tenemos nosotros. Y si le pueden ver los dientes, que si no se los pueden ver, pues sería muy raro, ¿no? Pero tienen los molares más bajos y más anchos, digamos, como un plato grandote para poder masticar y triturar alimentos de los que hablaremos ahora, que llamamos alimentos de respaldo. En paleoantropología, la frase "tú eres lo que comes" correctamente se dice "tú eres lo que preferirías no comer". Digamos que los chimpancés tienen una dentición menos masiva que la de los Australopithecus, por ejemplo, porque comía frutos de muchísima calidad, frutos maduros, y en cambio después esta pandilla tuvo que comer muchos alimentos de más baja calidad, más fibrosos o más duros, sobre todo por la falta de frutos. Vean aquí otro Australopithecus robusto. Me interesa mucho que vean miren, esa nariz es como a mí siempre se me ha figurado como la entrada a la baticueva, pues, ¿no? O sea, tiene un pasillito y luego una nariz muy huidiza. Es distinto de nosotros. Y miren, a los chimpancés, pues el foramen magnum no está en la base del cráneo. En cambio, nuestro foramen magnum sí que está en la base del cráneo, casi pegado al paladar, con todos los agujeros que tienen que ver con la vascularización, también muy pegados a la base del cráneo. Y Australopithecus, aquí pues son Sahelanthropus, hay muchísimos fósiles homínidos interesantes para hablar de la vascularización occipital, pero pues también no tan en la base del cráneo como nosotros, no tan al centro, pero pues sí más que los chimpancés. Esta es la cara de un Australopithecus, ese hoyo en la nariz, si le pones carnita, poquito especulativa aquí la cosa, pero se parece mucho más bien a una nariz de chimpancé,
muy distinta de la nuestra. Se ve que, y ya verán, ahí vamos a ir entrando al tema, pero se ve que no la usan mucho para respirar mientras corren. Los chimpancés pueden correr mucho más rápido que nosotros, distancias cortas, pero no son tan buenos como nosotros para el maratón. Tiene, perdón, que luego, este es un dato, la reconstrucción que hicieron aquí lo humaniza de manera bastante especulativa cuando pone la esclera del ojo color blanca. Muchos de los otros primates y muchos mamíferos no tienen blanca la esclera del ojo y tal vez, y digo solo tal vez, tiene que ver con que nosotros con eso adivinamos qué están viendo los demás. Sería más fácil mentir si no tuviéramos esclera en el ojo. Este es un Australopithecus, un modelito básico. Lo que me interesa que vean aquí, si no los he aburrido lo suficiente, es que tiene las piernas cortas en relación con los brazos. Tiene unos brazos muy largos y unas manos también bastante largas. Y además, si se fijan en sus pies, no obstante que es un animal bípedo, tiene todavía una suerte de pulgar en el pie. Es como si más que bípedo fuera cuadrumano, ¿no? En vez de, si se nos permite la expresión, si los tigres son cuadrúpedos, los chimpancés son cuadrúmanos, ¿no? Y este Australopithecus todavía tiene un juego que le permite tener una situación, ventajas arborícolas, digamos, en los pies, si se compara con nosotros. Tiene las piernas cortas, no sé si se vea mi cursor, espero que sí. También espero que me estén oyendo, porque ya no volví a preguntar, a lo mejor estoy en unas conferencias solo en mi casa. Carlos, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, y de hecho hay más de 70 personas viendo y un montón de corazoncitos y lugares arriba, así que... Muchas gracias, porque dije, a lo mejor ya estoy yo, pues, quitándole tiempo y calidad a la familia, ya estoy solo hablando en mí. Pero es que en clase nunca hay tanto silencio. Y quería que vieran eso para compararnos con nosotros, que tenemos unas piernas más bien largas, ¿no? En relación a unos brazos más bien cortos. Y si ven nuestra cara, comparada con la cara, con el hocico de nuestro querido Australopithecus, tenemos la cara más bien plana, una inhibición prognática del esplagno-cráneo, para decirlo de alguna manera, pero me interesa mucho que vean que tenemos, en vez de la nariz huidiza, en vez de que aquí no haya nada, hay en efecto un hueso nasal, o sea, la nariz, tenemos nariz. Estos somos nosotros, ¿no? El primate de piernas largas, de brazos cortos, que casi siempre trae algo en la mano y que está bípedo, puede estar parado hasta en un solo pie. Aquí esta es la pandilla de la que vamos a hablar hoy. Así le llaman muchos, la banda de los homínidos. Digamos a mi izquierda, no sé cómo lo están viendo, pero el más bajito, que abajo dice Australopithecus, eso sirve muy bien para saber cuál es el Australopithecus. Está Australopithecus con brazos largos, piernas cortas. Vamos a hablar bastante de este otro animal que está ahí, Homo habilis, que es del género Homo. Ya vieron, el Australopithecus es del género de los australopitecinos, de los Australopithecus. Luego le llamamos australopithecos, de cariño a muchos que se parecen a los Australopithecus, pero Homo habilis ya es del género Homo, Homo y habilis. Ahora veremos por qué. Tiene, no obstante, y esto quiero que lo recuerden muy bien para lo que vamos a hablar de inmediato, tiene el esqueleto postcraneal, o sea, la parte después del cráneo, todo lo demás, tiene más bien todavía las piernas cortas con respecto a unos brazos largos. En cambio, el Homo erectus, que está junto a él, que ganó mucha estatura, tiene los brazos más cortos con relación a las piernas, que son largas. Miren Homo heidelbergensis, qué alto y largo es. Ese cuate
Ya desde aquí que estoy viendo el esqueleto, se conoce que puede repartir mayor calor en su cuerpo, pues, tan solo porque su cuerpo es más largo. Una de las cosas importantes de estar bípedo es que si vas por el sol, te tuestas la cabeza y los hombros, de ahí que usemos sombrero y cremitas. En cambio, si uno ha tenido la oportunidad de ir caminando junto a un perro y le tocas el lomo, está muy, muy caliente. Está en una posición tal que le entra mucha más energía calórica. Homo neanderthalensis, de quien hoy no hablaremos, y pues nosotros, ¿no? El Homo sapiens con nuestras piernas largas y nuestros brazos más bien cortitos. Vamos a hablar un poquito de Homo habilis. Este cuate es muy interesante. En el Mioceno, el Mioceno entró hace unos 23 millones de años, es una de las eras geológicas más recientes, y duró hasta hace unos 7 millones de años, más o menos. En ese lapso fue la edad dorada de los simios sin cola, que vivían en las selvas tropicales, caminando no con posición erguida, pero con nudilleo. Esto es muy importante porque, saben, en esa época un enfriamiento de la tierra hizo que se empezara a desecar un poco el bosque. Si estabas en medio, no tuviste muchos problemas. De hecho, seguramente que el linaje de los chimpancés permaneció en una zona boscosa nudillando. Los animales que caminaban más o menos, digamos, en brazos largos y piernas cortas, en estas marchas tarzanescas, comían muchos frutos de gran calidad, pero ahí empezaron a no ser tan recurrentes, y entonces cambiaron de dieta por una dieta diferente que tiene, pues que tiene alimentos de menos calidad y fibras que hay que masticar durante mucho tiempo. Los seres humanos masticamos una media hora diaria. Hay otros animales que mascan 16 horas, 17 horas diarias. Eso debe ser, por cierto, aburridísimo. El Mioceno debe haber sido muy aburrido, y este pariente nuestro, Homo habilis, llegó a la Tierra, a este Valle de Lágrimas, hace unos 2.5 a 2 millones de años. Y lo interesante es que, aunque tiene un esqueleto muy parecido al del Australopithecus, eso a mí me parece que es muy interesante, más que su cabeza. Tiene el cerebro un poco más grande, entre 550 hasta 700 y pico centímetros cúbicos, pero además es que, hijo, no quiero ser muy aburrido, pero tiene ciertas partes en el surco supramarginal izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo. Tiene algunas, lo pudieron ver en algunos yesos, tiene porciones del cerebro, como la llamada área de Broca, como el área de Wernicke, como el núcleo arcuato, como la porción motriz suplementaria, unas partes del cerebro que hoy en día nosotros las asociamos con nuestra capacidad de hablar, de desarrollar lenguaje. Y además, como pueden ver en la imagen inferior derecha, ahí está hincado, no se ve bien, pero este cuate fue encontrado, les digo, tiene 2 millones de años, un cerebro un poquito más largo, y estaba asociado a herramienta. Fue encontrado en Olduvai, en África, y la herramienta se llama, por lo tanto, herramienta oldubayense. La verdad que se ve que se dedicaron más a pensar en otras cosas que a bautizar, pero es muy útil, nunca se te va a olvidar. Olduvai, oldubayense. También se le llama el modo 1. Esta piedra que podemos ver ahí, mírenla, no es tan... Bueno, hoy en día no nos parece tan sofisticada, pero este era el acelerador de partículas del Pliopleistoceno. Esta era la cosa más sofisticada que había generado un primate, y la verdad que yo creo que casi todos los demás animales. Como estaba asociado a herramienta, con un cerebro un poco más grande, le pusieron por nombre Homo habilis, y entró con todo y su cuerpo australopitecino al honroso gremio del género Homo. Si uno ve esa herramienta y en cambio ve estas pinturas, esto ya se ve más sofisticado, ¿no?
me interesan mucho esas piernitas largas. A mí, ya verán por qué hablo tanto. A lo mejor piensan, ¿por qué está hablando tanto de piernas? Ojalá se ponga interesante el asunto. Entonces vamos a ver, mi idea central, más que explicar la evolución de la cognición y el cuerpo humano a partir de la arqueología, ven esto que hicieron. Dijeron, tiene el cerebro más grande, tiene herramientas, es humano, que no me parece que sea la manera correcta de clasificar. Ahora no tenemos tiempo pues, para hablar de todo. Pero más que eso, habría que hacer una arqueología del cuerpo humano y su cognición en conjunción con la evolución de la lítica. A ver si lo puedo decir bien. No sabemos si este animal podía fabricar herramienta más sofisticada o de la que a nosotros nos parece más sofisticada, tal vez porque no la necesitaba. Esa herramienta que utilizaba Homo habilis no la utilizaba para cazar ni para matar animales. Esto es bien importante. Homo habilis no era un matador, no era un cazador, no acechaba presas. Era un animal que solía comerse, como lo hacen los buitres, el tuétano de adentro de los esqueletos que habían dejado otros animales. Era su comportamiento era sobre todo carroñero. Y esta herramienta servía bastante para romper los huesos y una vez rotos los huesos poder obtener el delicioso tuétano que hoy seguimos consumiendo con mucho cariño los que lo hacen, repito. Pero no se dedicaba a actividades muy de cacería. Los cuates que hicieron esto, sí. Pero lo principal es que cuando vemos una herramienta, como esa herramienta, por eso digo que es como el acelerador de partículas, lo que vemos, lo que sí podemos deducir es que ese animal está dotado de imaginación. Y eso yo nos comparto la idea, es decir, no es mi opinión, suscribo la opinión, de que es lo más fantástico que hacemos los seres humanos. Nuestro mundo está poblado de cosas que existen y que no existen. Y a veces las sintetizamos en un discurso. Hay seres, y también lo digo con el mayor respeto que tengo para todas las religiones del mundo. A veces, siendo antropólogo, no es imposible no pensar en religión de manera materialista o naturalista o como fenómeno con independencia de la posibilidad de su realidad. Pero aquí me voy a referir a la capacidad de generar seres, si quieren no piensen los que puedan estar en algún panteón o en alguna religión, sino en la capacidad de generar una serie pues de propiedades inexistentes y sintetizarlas con las existentes. Primero, se necesita para la imaginación la capacidad de evocar y sostener en la mente un objeto, un sujeto o una situación que no existe o que no está frente al paisaje perceptual. Es decir, no es evidente para tus sentidos, al menos para tus sentidos. Y tú tienes la capacidad de evocarlo y sostenerlo en tu vida mental interna. Elaborar cognitivamente un objeto o situación del futuro. Planear algo, planear el diseño de algo o planear una acción futura que tiene que ver con la creatividad. Y luego la transformación material de lo imaginado. Homo habilis en algún momento se imaginó una cosa y la trajo al mundo. Y eso marcó la diferencia. Charles Darwin dice, Carlos, por favor, mándame un mensaje cuando 40 minutos, ¿no? Muy bien. Voy rápido a una frase. Darwin, una de los enunciados más famosos del libro de Charles Darwin, del origen de las especies, es esta pequeña frase que se robó de un poema, pero que reflexionó mucho, que dice, naturaleza, sangre en los dientes y las garras. Darwin ve un mundo en el que hay una competencia por la supervivencia que tiene que ver con esta manera de cazar que tienen los animales, de irse un chita sobre un antílope y darle crán, pues. Y parece, cuando nosotros nos pensamos mamíferos y cazadores, uno pensaría, claro, ya lo venimos arrastrando de hace mucho. Es incorrecto. Nosotros, recuérdense, descendemos de primates que no tenían una dieta carnívora. Casi siempre cuando pensamos en
en las bondades de la carne, y eso se lo preguntan siempre a los antropólogos físicos y a los biólogos humanos, cuando hay una discusión entre veganos y carnívoros o este tipo de discusiones, es la carne hizo que nos creciera el cerebro o la carne hizo que bla, 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 ¿no? Que avanzáramos o no, y parece que quieren que uno dirima una discusión que desde mi punto de vista no tiene que ver tanto con las propiedades positivas o negativas de esa ingesta. Lo que es muy fuerte, digamos que lo principal de comer carne por parte de los humanos es que a la carne la tienes que alcanzar, que corretear, que cazar. No, eso sí que marcó una diferencia. Los primates no descendemos de esa estirpe de cazadores y no cazábamos como actividad general. La estrategia que escogimos para cazar no implica un contacto con nuestras garras y nuestra fuerza con la naturaleza. En lugar de eso utilizamos la imaginación y la cooperación. Nosotros cazamos de una manera bien diferente, o cazábamos de una manera bien diferente a como cazaban después. Fíjense que estoy hablando de puras sociedades preagrícolas. Vamos a hablar nada más de un mundo preagrícola, que por cierto, esos hábitos comportamentales de la caza-recolección han durado todavía son más largos en la historia del ser humano que la agricultura y todas las posteriores industrias alimenticias. Durante su evolución, Homo erectus introdujo una interfaz. Esta es la idea más importante que quiero que se lleven hoy. Yo veo la garra de un tigre y cómo se puede apropiar directamente de su comida para desgarrarla. Yo no puedo hacer eso. Si a mí me dan un conejo crudo, de ningún modo puedo comérmelo sin utilizar técnica, lítica, fuego, cultura. Yo tengo que intervenir. Nosotros tenemos que intervenir nuestra comida con cultura. Introdujimos una interfaz que iba a marcar el destino de nuestro cuerpo. Esta es la industria lítica achelense. Esta es la que utilizaba ya no Homo erectus, sino ya no Homo habilis, sino Homo erectus. Se llama achelense porque los primeros bifaces y utensilios los encontraron en una cueva que es la cueva de Acheul, que también se quebraron la cabeza. Y es diferente, ya se echa de ver que es diferente. Está hecha para otro fin que para la herramienta oldubayense. Y esto es lo importante. Yo no estoy seguro de que Homo habilis no pudiera haber, con la imaginación, fabricado esto. Pero pienso que si no lo hizo es porque no tenía el cuerpo para utilizarlo. No tenía el cuerpo para utilizarlo. Este es un Homo erectus. Esta es la reconstrucción de este querido Turcán, de este niño Homo erectus, que es una de las grandes vedettes de la paleontología humana. Miren su nariz en la reconstrucción. Esta nariz es muy diferente, con unas fosas nasales bien grandotas. Ahora sí que parece que va a correr y que necesita enfriar el aire, calentar el aire. Este es un Homo erectus y esta la herramienta lítica. La propuesta de hoy es que ese bifase no sirve. Esa punta, esa herramienta no sirve si no tienes este cuerpo. No le es útil al ser que no tenga ese cuerpo. Está hecho, sí, con su cerebro, pero para responder al comportamiento que puede realizar con ese cuerpo. Aquí entramos a la parte que más me gusta de esta plática. Si uno observa una imagen altamente acudida en los dioramas de los museos, nuestro museo la tiene, pero en todos los museos del mundo está este acto viril de, fíjense, la ciencia está muy heteronormada y ese es un problema también muy grande. Hoy no hablaré de eso, pero por cierto, en mi opinión, no existe ninguna evidencia de que podamos hablar de una división del trabajo de género con cazadores masculinos cazando y no hay ninguna evidencia de que no cazaran tanto hombres como mujeres. Luego vamos a hablar de un concepto mucho más valioso de división del trabajo. Pero tenemos esta imagen en la que nuestra narrativa sobre los primeros humanos cazadores es gente matando a un animal en
que está en pleno uso de su energía, lo juntan todos, casi siempre hay un cuate aplastado abajo, una víctima, están recogiendo a otros, salen las películas, en el cavernícola y todo, sale esta imagen en la que todos se están peleando con un animal inmenso. Generalmente en las películas, un cavernícola le dice a otro, con balbuceos, que ahí viene corriendo un animal, todos agarran sus lanzas y se van a matarlo. Yo pienso que si una persona del Pleistoceno y del Holoceno temprano, es decir, una de las personas que eran cazadores, viera este diorama, nos diría, ¿a poco ustedes hacen eso? Eso es peligrosísimo. O sea, se quedaría, yo creo que bastante impresionado y diría, no, ¿qué manera tan peligrosa de cazar tienen ustedes? Si le dijeras, tú haces eso, creo que diría, no, a mí no me faltan tuercas. Pero al final también entiendo que tengamos esas narrativas. Ellos las pintaron así. Por cierto, esta pintura es bastante más moderna que estos primeros tiempos, porque hay arco y flecha. El arco y la flecha vinieron mucho después de lo que vamos a hablar ahora. Esta es una imagen bastante más realista. Y si se fijan en esta, no queda claro que esté en pie el mamut, y tal vez el mamut está pintado acostado. Entre otras cosas, si se fijan, hay un toro y tiene su brazo en su extremidad anterior, perdón, o sea, una de sus patas encima, el mamut. Todo, si yo tuviera que interpretar, la estoy interpretando con alevosía, podría pensar que está acostado. Esta es una imagen mucho más realista de lo que ocurre cuando matan a un animal cazadores. De hecho, la caza de persistencia, que creo que es lo más interesante que voy a decir hoy, todavía se realiza en distintas partes del mundo. Un paréntesis que tengo que hacer porque es honorable hacerlo. Casi siempre pensamos en los cazadores recolectores como individuos del pasado, porque tenemos agricultura, como si fuera lo arcaico, lo anterior. De hecho, le decimos muchas veces preagrícola. Hoy en día hay cazadores recolectores y durante toda la historia del desarrollo de la agricultura ha habido cazadores recolectores. La caza de persistencia consiste en seguir a un animal hasta que genere una hipertermia, se canse, se llene de calor, su temperatura sea tremenda, caiga y entonces lo puede matar uno básicamente a patadas. A un mamut no, pero a la caza pequeña sí, y a un mamut le pueden caer todos para terminarlo. Pero la estrategia de la caza de persistencia, que es probablemente la que forjó el cuerpo que tenemos, donde la evolución hizo las adaptaciones para el cuerpo que tenemos, se trata de que de que los cazadores persigan a un animal a marchas hasta que lo acaloren lo suficiente para matarlo. La mayoría de los mamíferos, la inmensa mayoría de los mamíferos, no tiene glándulas sudoríparas y regula su temperatura jadeando. Es decir, tiene que detenerse y jadear. Cuando hacen cacería de alto impacto en ese momento, con una rapidez enorme, dan con la presa y luego descansan. Cuando la imagen que puede tener uno muy romántica en la que sacas a tu perro a andar en bicicleta y el perro va junto, puede ser buena un ratito, pero ese perro va subiendo su temperatura porque no puede detenerse a jadear para enfriarla. Lo que hacen los cazadores de persistencia desde la época del Homo erectus es perseguir a un animal sin dejarlo descansar. Como no puede detenerse a jadear, no puede enfriar su cuerpo y al no poder enfriar todos sus órganos y su sistema, sube su temperatura hasta tener hipertermia. La ventaja es, nosotros podemos correr mucho tiempo y los demás animales no pueden correr mucho tiempo sin morirse. Y eso habla mucho de nuestro cuerpo. Vamos a verlo, por favor. Para la caza resistencia se necesitan primero una postura bípeda. Necesitas tener largas caminatas, largas marchas y carreras durante distintos momentos, y la postura bípeda hace que te llegue mucho menos energía del sol, pero mucho menos energía del sol que a un animal cuadrúpedo.
Necesitas fibras musculares de contracción lenta, ya veremos eso. Necesitas acumulación de grasa. Los cazadores recolectores queman mucho, pero muchas más kilocalorías diario que quien lleva una vida sedentaria. Esa es una de las razones por las que los seres humanos, la principal, necesitamos hacer ejercicio. Si se fijan, los Juegos Olímpicos de Grecia, los primeros, porque ahorita ya está ping-pong en los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Olímpicos primeros, casi todas las actividades, el lanzamiento de jabalina, el maratón, los obstáculos, son actividades que realizaban los cazadores recolectores desde épocas pleistocénicas. Se acumula mucha grasa y se va bajando digamos que nuestro metabolismo de las grasas, que se activa después de cierto tiempo y kilómetros, habla como función adaptativa, acusa la necesidad de un trote de este tipo. Se necesitan piernas largas. Los Homo erectus y los Australopithecus no son cazadores recolectores, entre otras cosas porque no podrían cazar con ese tipo de herramientas, porque para ello se necesitan piernas largas. Nosotros no adquirimos la velocidad en corto de un chimpancé, pero a la larga nos lo llevamos. Necesitamos poco pelo, muchas glándulas sudoríparas. Nosotros tenemos miles, literalmente, de glándulas sudoríparas por todo el cuerpo. El resto de los primates no humanos vivos ahora tienen alguna docena, tal vez. La mayoría de los animales mamíferos, como dije, prácticamente inexistente. Y nosotros lo que hacemos es que sudamos esencialmente agua que enfría primero nuestro cuerpo, luego nuestras venas que están a flor de piel y regulamos así de esa manera la temperatura, que por cierto tenemos temperatura constante. Muchos de los animales que salen en la noche, los animales nocturnos, ahí tienen a las lagartijas, tienen que tomar temperatura con el sol y luego mientras van generando sus movimientos van perdiendo la temperatura. Nosotros tenemos temperatura constante. Se nota ahora que nos la toman en todas partes. Las glándulas sudoríparas son una adaptación que claramente se ve que está relacionada con la posibilidad de tener grandes marchas. Y las grandes marchas se justifican sobre todo por la caza de persistencia. Ya diré por qué una neotenia acentuada, pero esto es un enlentecimiento en el desarrollo. Somos embriones mucho tiempo, somos bebés mucho tiempo, somos inválidos mucho tiempo y por eso se necesita que nos cuiden mucho tiempo. Dientes pequeños y cabeza grande. Rápido les digo lo de las fibras. Acabo de matar frente a ustedes un mosco. Este tipo de fibras permiten que los chimpancés tengan más fuerza que los hombres en distintos ámbitos. Pueden colgarse mucho tiempo y agarrarse lo que nosotros seríamos muy torpes en los árboles. El ser humano modificó las fibras de contracción rápida debido a la evolución por unas de contracción lenta que favorecen la resistencia. Otra evidencia sobre los cambios en la locomoción humana para la caza de persistencia. Pero sobre todo, para poder tener este tipo de cacería, se requiere que una parte del grupo acampe. Esto es una división del trabajo que no tienen otros animales. Los chimpancés, por ejemplo, pueden colaborar juntos en una cosa, pero ciertamente no se distribuyen tareas. Sí hay distribución de tareas en otros animales, pero son completamente diferentes. Por ejemplo, para esta caza de persistencia se requiere que una parte del grupo acampe antes en el lugar a donde ha de llegar la presa, en estado de hipertermia. Hay gente que se va a dormir un día antes lejos para que cuando llegan estos cansados hagan el resto del trabajo. Se requieren relevos de pastoreo a marcha forzada. Tienes que ir llevándolos hacia donde está el otro grupo, no permitiéndoles salirse de esa ruta. Se requiere trazar rutas con reservorios de agua y se requiere producción lítica para matar y para procesar. No solo la industria lítica es importante con respecto de cazar a un animal, sino que pues no traten de hacerlo mejor, pero si tratas de cocinar un conejo, pelarlo, o cualquier animal, un chivo, lo que sea, la barbacoa, traten de pelarlo sin instrumentos. Nosotros, cuando generamos instrumentos, nos dejamos de mantener una relación tan íntima en términos de cuerpo con el entorno, y lo que hicimos es
utilizar imaginación y creación de instrumentos para procesar al entorno. Pero todo esto requiere cooperación y la cooperación necesita una vida interna mental bastante complicada. Si ya les argumenté que, digamos que se necesita la capacidad de la imaginación, pero sin una transformación, la posibilidad de la imaginación nos hizo poder hacer utensilios, herramientas. Ya que hicimos herramientas, entonces empezamos a tener comportamientos que hicieron que nuestro cuerpo se fuera adaptando a esa rica relación con las herramientas hasta convertirnos en cazadores. Digamos que el ser humano no se volvió cazador, el cazador se volvió ser humano. Pero todo eso no tiene sentido si no tenemos cierta cognición. Aquí es donde voy a decir que si tú ves a un animal que tiene piernas largas y cerebro grande, tendría que tener empatía, por ejemplo. Si no, no le serviría. Es decir, todas esas cosas de la cooperación no sirven si no estamos totalmente unidos. De hecho, para que no te mate un león, no tienes que correr más rápido que el león, tienes que correr más rápido que el de junto. Hasta para eso necesitamos cooperar los seres humanos. Hablando de cooperación, el acto de estar todos al unísono dividiendo tareas para un solo fin, tiene como consecuencia la interdependencia. El nuestro se trata de un cuerpo que evolucionó para la cooperación y para su supervivencia. Depende, por lo tanto, de otros organismos como él. Nuestro cuerpo solo sirve si hay junto otros individuos con el mismo cuerpo. Y nuestra cognición es notable si junto a nosotros hay otros que tienen la misma condición. Si nuestra intersubjetividad, es decir, comprender a los demás a partir de sus gestos y su motilidad, mediante sensaciones y otras expresiones biológicas, no tendrían sentido las cosas. Nuestro acceso a la intersubjetividad es maravilloso, ¿no? Yo puedo ver a una persona sentada llorando sin haber hablado nunca con ella y conmoverme y pensar, hacer muchas asunciones sobre que la está pasando mal. Eso es intersubjetividad. Por ejemplo, si tienen hijos chiquitos o así, no sé qué quiere decir así, sobrinos o esto, pero por ejemplo, mi hija cuando tenía 3 años, mientras yo estaba dormido, me levantaba, o sea, mientras yo estaba dormido, me abrían los ojos y me decía, ¿estás despierto, papá? Eso es no tener empatía. Se ve que la empatía se adquiere con la educación, pero también con las etapas biológicas mientras vamos creciendo. Consiste en imaginar con el cuerpo para ponerte en los zapatos del otro, en sentir lo que sucede en el cuerpo de los otros, en la vida interna de los demás. No siempre se ha pensado así. El humano de Hobbes es un filósofo importantísimo de más o menos entre 1650 y 1680, decía, la vida social llegó a nosotros solo mediante un pacto, lo cual es artificial. No nos imagina muy empáticos si no es por la cultura. No nos imagina muy ayudando a los demás si no es por la cultura. No tengo tiempo de hablar de esto, pero hay toda una tradición del pensamiento, sobre todo de lo que llamamos filosofía occidental, que habla de esto. La política parece ser que es el conjunto de contratos sociales que pueden ponerle una camisa de fuerza a nuestra naturaleza mala. Y yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Pero dice, una sociedad humana responde a un acuerdo voluntario con reglas autoimpuestas, consentidas por agentes libres. Este cuate pensaba, el estado natural del ser humano es el de un ser sumamente cruel. La cultura son los contratos sociales que nos permiten no ser tan crueles. Decía Giselin, para ejemplo, araña a un altruista y verá cómo sangra a un hipócrita. La ética, decía Huxley, constituye una victoria sobre un proceso evolutivo ingobernable y terriblemente desagradable. ¿Ven? Es la idea de que la vida interna del ser humano es en general individualista y egoísta. Así no se podría haber dado la caza-recolección y así no hubiéramos podido tener nunca piernas largas, ni muelas con dentición en Y, ni con cúspides bajas, ni con inhibición prognática. Porque
Para eso se necesita, para que el comportamiento humano, para la cacería, por ejemplo, la recolección, la vida en grupo, sea necesario, se necesita altricidad, hacer algo por los demás sin recibir algo a cambio, colaboración, poder hacer algo entre uno o más individuos, empatía, ya lo dije, poder ponerte en la piel de los demás. Teoría de la mente es, podemos asumir que los demás están pensando ciertas cosas y a veces tenemos mucha razón y eso es muy importante. Saber cuando alguien está enojado, cuando alguien está contento, cuando alguien te está tratando de, tiene algo y tú puedes, digamos, de alguna manera leer su mente. Otros animales no lo hacen. Los niños chiquititos tampoco pueden hacerlo tanto. Por ejemplo, mi hija no se da cuenta de que estoy descansando. Y una condición necesaria para, por ejemplo, la cooperación, la colaboración y la altricidad es poder informar, imitar, compartir, ayudar. Miren, aquí hay varios ejemplos, ¿no? De altricidad, de cooperación. Este bonito chimpancé dándole de la lechita. Los chimpancés, por ejemplo, no señalan objetos externos a los demás. No sostienen objetos en alto para mostrarlos a los otros. Los niños chiquitos sí lo hacen. Los humanos lo hacemos desde pequeños sin que nos lo enseñen, de manera bastante natural. No tratan de llevar a otros a un lugar para que vean lo que ahí hay. No se agarran mucho de la mano para enseñarse cosas. No extienden el brazo para ofrecer activamente objetos a otros individuos. No enseñan deliberadamente nuevas conductas a otros individuos. Esto es importantísimo. Nosotros podemos aprender cosas y deliberadamente enseñárselas a los demás. Muchas veces los primates en la naturaleza, con mucha más frecuencia de lo que creen, de esto puede hablar con mucha categoría Pilar Chiapa, profesora de primatología de ahí de la ENA. Muchas veces los primates, y muchas primatólogas más que ahorita mismo no menciono por falta de tiempo, pero no enseñan deliberada, o sea, muchas veces se adquiere una nueva conducta espontáneamente, sí aprenden cosas los primates, lo que luego no hacen es capitalizarlas enseñándoselas a los demás, y no parecen comprender a los demás como sujetos intencionales, es decir, no piensan que el de enfrente piensa como él piensa. Con esto me voy a despedir para que tengamos algunas, pues por ver si es posible platicar o algo así, no lo sé, pero 3 cosas que hemos necesitado para ser quienes somos: la imaginación, que hizo que pudieran hacer una cultura, que cambió nuestra manera de involucrarnos con el nicho, con el entorno. Una de las cosas que hicimos es ganar potencia con la cooperación y con la imaginación. Creamos herramientas y creamos sistemas de cooperación para apropiarnos de nuestros alimentos y con eso nos volvimos una especie poderosísima. Si una mujer cazadora fuera junto a una elefante, junto a una mamut, podría decirle: ya sé que tú tienes a tus crías y que ustedes tienen cosas de empatía fuertes, porque han de saber, si no es que lo saben ya, que los elefantes son muy empáticos entre ellos, pero nunca como nosotros. Esta mujer cazadora le podría decir: tú mañana has de morir a manos de mis hijos que ahora están descansando en otro lugar, porque nosotros somos los sudorosos, los termorreguladores, los de piernas largas, los de glándulas sudoríparas que tienen empatía, los de cognición cooperativa y también los neoténicos. La neotenia, decía yo, es un enlentecimiento en el desarrollo. El retardo en el desarrollo, que ha sido una estrategia biológica de la que no tengo tiempo de hablar, pero el retardo como estrategia de historia de vida para un aprendizaje y socialización más prolongados pueden ser importantísimos. Solo quiero que piensen en esto. Mientras más tiempo tardas en desarrollarte, más necesitas que te cuiden. Piensen en estos tiempos de hoy y lo importante que es la cooperación, y lo importante que es la altricidad, y lo importante que es la compasión. Los seres humanos
somos animales que tenemos que tener mucha inversión parental, porque nos volvimos sumamente interdependientes. Somos muy fuertes todos juntos, uno a uno, no tanto. Si yo tuviera que estar solo, sería león más que humano. Si tuviera que estar acompañado, definitivamente sería humano. De hecho, después de la pena de muerte, el aislamiento en cadena perpetua es el castigo más grande que le puedes dar a un ser humano. Pero convivir con los seres humanos también es de las cosas más dolorosas que hay. Necesitamos inversión parental mientras más lento es nuestro desarrollo. Y con un desarrollo más lento, podemos tener espacios, es decir, todo el tiempo que puede aprender un chimpancé de cachorrito hasta volverse subadulto, es distinto que todo lo que puede aprender un niño durante mucho tiempo. Sin duda alguna que el desarrollo lento tiene que ver con la posibilidad de un largo aprendizaje y de una compleja socialización. Pero el desarrollo demasiado lento implica una intensa inversión parental, que une dos poderosas armas, el aprendizaje prolongado y el cuidado social. Y eso nos distingue mucho. La reproducción temprana o supervivencia tardía es lo que ha dado motor a esto. Las moscas, que son animales muy simples, con todo mi respeto para las moscas, tienen muchos huevecillos muy sencillos, la mitad se mueren, otros cuantos no, pero esos que sobrevivieron fueron muchos y viven muy poquito tiempo y se vuelven adultas muy rápido, y así es como han evolucionado. Los seres humanos y los mamíferos en general tienen otro compromiso evolutivo, es generar huevos de alta calidad y dedicarle mucho tiempo a la cría. Reproducción temprana o supervivencia tardía. Eso ha alargado nuestra vida y ha permitido el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Este chimpancé es el mismo, es una foto que le tomaron de chiquito y de grande. Si se fijan nosotros, bueno, yo al menos, para no hablar de ustedes, pero yo me siento que me parezco mucho más al chimpancé chiquito, aunque soy adulto, que al adulto se habla mucho de cómo nosotros somos, ya vieron, como un adolescente de primate que no obstante retarda mucho su desarrollo y es como si nunca se volviera adulto. Volk decía, si quisiera expresar el principio básico de mis ideas en una frase con términos algo fuertes, diría que el hombre en su desarrollo corporal es un feto de primate que se ha vuelto sexualmente maduro. Ya vieron, aquí es el poder de la imaginación, el poder de la cooperación y el poder del desarrollo lento. Cualidades biológicas que se unen con cualidades sociales y culturales. Una persona típica, aislada de la sociedad, no puede desarrollar sus capacidades. Una persona que no es típica, aunque esté en sociedad, a veces, como las personas que tienen una condición llamada autismo, aunque tengan un entorno social enriquecido, hay a veces cualidades biológicas que no les permiten tener una socialización tan inmediata. Luego se puede hacer, pero tan inmediata como los niños típicos. Pero un niño típico que no estuviera en un ambiente enriquecido socialmente tampoco podría desarrollar esas destrezas. Es una dialéctica, lo repito. Y dice Gould, qué posición tan tenue para el rey de la creación. Un simio detenido en su desarrollo, que mantiene la chispa de la divinidad únicamente por un freno químico colocado en su desarrollo glandular, que conserva un recordatorio corpóreo, por así decirlo, del pecado original. El potencial de caer nuevamente en el abismo del terciario si dicho freno se soltara una vez. Es decir, si no fuéramos neoténicos, si no nos desarrolláramos lento, si no nos tardáramos tanto en madurar, no tendríamos la oportunidad de aprender todas esas destrezas que inventamos con la imaginación y la cooperación. Por último, el temor habla mucho de cómo también utilizamos la imaginación para andar en el mundo. El ser humano, esto Carlos Dávila sabe mucho más que desde luego que yo de esto, pero el ser humano no puede hacer otra cosa que dar significado a un mundo que carece de significado intrínseco, pero sujeto a las leyes de la física. Tal vez por eso
utilizamos la imaginación primero para generar nuestra tecnología y luego para generar nuestras creencias más allá de la percepción del evidente. Digamos, la imaginación para generar religiones, valores, cosas que no estaban en nuestro campo perceptual. Decía Alfonso Caso, el hombre colocado ante la naturaleza, que le asombra y anonada, al sentir su propia pequeñez ante fuerzas que no entiende, ni puede dominar, pero cuyos efectos dañosos o propicios sufre, proyecta su asombro, su temor y su esperanza fuera de su alma, y como no puede entender ni mandar, teme y ama. A veces cuando no podemos controlar, dominar y comprender las cosas, como lo hacemos con la ciencia y la tecnología, tememos y amamos, como cuando expresamos nuestras creencias espirituales, es decir, adora. Ontogenéticamente, solo para decir que esta cualidad no es simplemente cultural, los niños comienzan a temer de manera espontánea y para ello utilizan la imaginación. Mi hija, por ejemplo, a cierta edad, que se dormía en su cuarto con la luz apagada, sin ningún problema, de repente empezó a tener miedo. Mi pareja me decía, mi esposa, su madre, mi novia definitiva, me decía, últimamente nuestra hija tiene miedo de estar sola. Y yo le decía, últimamente tiene miedo de no estar sola, como si sintiera que hay algo que no sentía que estaba antes. Esa capacidad de imaginar, como decía Alicia, a través del espejo, lo inimaginable, ha sido el motor, desde que hicimos la primera piedra hasta ahora que tenemos nuestras más fuertes controversias sobre valores y cuestiones que no son directamente tangibles. Yo estoy muy consciente, como soy primero que nada un funcionario público del Instituto Nacional de Antropología, estoy plenamente consciente del privilegio que ha significado para mí su atención. Con esto la ENA siempre cumple con el dictum de Collodium, ¿no? Que decía todos los usos de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, pero para que nadie sea esclavo. Muchísimas gracias por su atención. Wow. Querido Juan Manuel, nos pediste que te paráramos al minuto 40, pero eso es imposible, o sea, no había manera, los comentarios, el chat decían, no, por favor, esto no puede parar al minuto 40, tenemos ya un poquito más de una hora de transmisión, y la verdad es que, no, perdón, para nada, o sea, la verdad es que contigo hay y no es una especie de guerra de elogios, ni mucho menos, contigo hay una mezcla de erudición que tiene que ver con un humor, no sé si negro, porque eso ya es un poco como políticamente incorrecto, pero con un humor, una mordacidad, diríamos mejor, que nos permite ir generando más y más y más y más ideas y que recuerda tres cosas que comentaré muy puntualmente para que también Karina nos haga favor de leer comentarios, felicitaciones, abrazos. La primera, Juan Manuel, que sí hay una especie como de lamento colectivo respecto de la pérdida del tronco común en la formación de antropólogos, lingüistas, arqueólogos, historiadores y etnohistoriadores, etnólogos, antropólogos sociales y físicos en la ENA. Es decir, yo tengo la impresión de que hubo un tiempo en el cual un etnólogo en los años 50, 60 sabía esto de antropología física, claro. de la misma manera que un antropólogo físico tenía pues manera de saber una cantidad de cosas extraordinarias que podrían venir de la lingüística, de la historia. Carlos, sí, adelante. Interrumpo un segundo, pero ¿cuándo los asuntos que tienen que ver con el ser humano, los que sean, no son incumbencia de un antropólogo? O sea, cualquier cosa que tiene que ver con el ser humano es de mi incumbencia. Su lengua, sus casas, sus mercados, su genética, o sea, es asunto yo también estoy de acuerdo con el tronco común, perdón que te interrumpí. Oye, estamos al aire de mucha gente. Sí, bueno, tenemos más de 100 veedores, views, videntes, como se diga. O sea, tendríamos atascado el Javier Romero.
Entonces, Estoy en mi casa, voy a fumarme un cigarro. muy bien. Esa es una frase de Daniel Cosío Villegas, un día que invitó a comer a Luis Echeverría Álvarez y llegó tarde, o venía tarde, retrasado el presidente de la República, y Daniel Cosío Villegas dijo, no, aquí se come a las 2 de la tarde. Y los ayudantes del presidente de la República dijeron, pero don Daniel, por favor, un poco de respeto. Dijo, no, el presidente manda en el país, pero en mi casa mando yo, pues aquí vamos a comer todos. Entonces, adelante con el cigarro y el comentario. Gracias. Pero me iban a hacer te iba a comentar, tú estabas hablando justamente de la pérdida del tronco común. Yo coincido, o sea, yo soy de las personas que sí me gusta más el tronco común. Y además, creo que he hablado con poquísima gente que no está más a favor del tronco común. La mayoría de la gente ve con muchos buenos ojos el tronco común, y lo único que diré a favor es que en la ENA, en todas las disciplinas, se conservó, digamos, también es como si todas llevaran un poquito un tronco común. O sea, hay teoría antropológica para todos, hay historia de México para todos, hay arqueología general. O sea, sí que sigue siendo una antropología ocupada y preocupada de eso. A mí eso me gusta mucho con respecto de las antropologías en otra parte del mundo. Yo creo que la antropología mexicana es muy robusta. Ahora que son tiempos de interdisciplina, que la gente habla de la interdisciplina como hagamos interdisciplina, acabamos de descubrir lo maravilloso que sería la interdisciplina, o sea, la antropología mexicana es interdisciplina desde sus inicios. Se conocen muchos investigadores, todo el mundo sabe un poco de lingüismo. Yo no conozco ningún antropólogo físico o antropóloga física, me refiero no conozco a nadie que haga antropología física que no se considere un científico social. En otras partes le dicen, soy un biólogo humano, y aquí la gente dice, no, perdón, pero nosotros somos antropólogos, que sabemos biología, y eso tiene que ver con que yo creo que se insertó muy bien un corazón boasiano en la antropología mexicana. Lo que luego no ha habido, creo yo, es cómo aplicar ese corazón boasiano a una metodología que verdaderamente genere la interrelación que quisiéramos. Pero yo creo que no necesitamos, yo creo que tenemos interdisciplina, lo que necesitamos es relacionarnos más. Pero me parece que la antropología mexicana es una antropología muy completa, muy interdisciplinaria, y que ve los fenómenos de manera más holística. Se debe mucho a su historia y a sus misiones, a su agenda desde un principio, desde antes de lo que llamaron la ruptura, la quiebra política de la antropología, ¿no? Pero 80, sí. No obstante, sí me gusta más el tronco común, y me da mucho gusto que todo el mundo coincida con eso. Si no podemos reinstaurar el tronco común, por lo menos en nuestro corazón tengámoslo, junto a nuestro departamento boasiano, nuestro tronquito común, ¿no? Y lo segundo que tendré que decir es que escuchándote, combinando datos, generando reflexiones, etcétera, sí también creo que hay una reivindicación de motu propio, o sea, por derecho propio, de la antropología a aspirar de manera legítima no al saber total, pero sí a un enciclopedismo que pueda ayudarnos a paliar muchísimas lagunas, dudas, etcétera, en el sentido de que yo te escucho y escucho ante todo a un hombre que trabaja en campo, que trabaja en laboratorio, pero que también es un gran lector. Es decir, una buena parte de lo que tú también nos hiciste favor de compartir es que sí hay una especie de apelación sumamente rica a lecturas, a frases, a citas, a gente que nos antecedió y que dejó textos en los cuales vale la pena pensar, repensar, criticarlos, reconstruirlos, etcétera. Y pienso en una frase de Carlos Navarrete y de Elsa Ponce el viernes pasado en la conferencia sobre arqueología, que decía, lean a los alumnos nuevos, lean. Y pienso en esta
pienso en El nombre de la rosa de Humberto Eco respecto también de el mundo es un texto que hay que descifrar, que hay que saber leer, que hay que saber interpretar. Y escuchándote creo que de veras marcas como varios caminos para echarle piense colectivo y constructivo. Y a nombre de nosotros y nosotras aquí en esta iniciativa de la ENA CDC, te queremos agradecer profundamente y pedirle ya, yo me callo, para que Karina nos lea comentarios, nos lea felicitaciones, abrazos. No hemos bajado de 100 personas que están al pendiente de esta charla. Entonces, Karina, por favor. Pues nuevamente gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Y bueno, te voy a compartir, si quieres, primero las preguntas, que son muy pocas. Entonces empezó Julieta Cabriada y nos dice, ¿por qué me discriminan al ¿Por qué qué? Homo neanderthalensis? ¿Qué fue la pregunta? Me discriminan al Homo No, neanderthalensis. no es discriminación. Entre los homínidos hay... Primero, muchas gracias, Julieta, por tirar la primera piedra. El grupo de los neandertales se ha visto, cuando hablamos de homos, neandertalensis y tales, las cosas últimamente se han vuelto un poco difíciles en la taxonomía. Hay quien piensa en las especies y ahora sí que esta es justamente para poder presumir en el bar con grandilocuencia. Está la pregunta que puedes soltar tú así directamente, que es, ¿cuál es el estatus ontológico de las especies? Es decir, ¿son estas entidades reales, delimitadas espaciotemporalmente, con principio, historia y fin? ¿O son conceptos epistémicos que tenemos para tratar de explicarnos el mundo? Esa, de manera más grandilocuente y sofisticada, esa pregunta es, no puedo mancillar al auditorio con la palabra que estoy, pero ¿qué fregados es una especie? Si es que tal cosa existe. Es la pregunta de, ¿existen o no existen las especies? Y sobre todo, hablar de especies y más allá, hablar de entidades discretas al interior de las especies, cuando hablamos de humanos, no es tan buena idea. Yo cada día pienso menos en que se pueda, digamos, en que se pueda hacer una taxonomía tal como está el Homo antecesor, el Homo ergaster, el Homo heidelbergensis, el Homo sapiens, el Homo arcaico y los neandertales. Más bien, me gusta pensar, para leer eso, Wood, el gran paleontólogo Bernard Wood, decía, es mejor pensar en homínidos arcaicos, homínidos de transición. Ahí quedaría, por ejemplo, Homo habilis ahí más que, ¿es Homo o es australopitécido? Esa discusión es muy propia para la gente que hace paleotaxonomía, pues un tanto neurótica, sí, ya lo dije. Ahora sí que ya lo dije en vivo, ¿no? Pero creo que se debe hablar de unos homínidos arcaicos, los australopitécidos, y estos. Luego los homínidos de transición, tales como Homo rudolfensis, que tampoco cité, también, ahora sí que ya le estoy pidiendo disculpas al neanderthalensis vía Julieta, pero pues parece, es como recibir el Oscar, ¿no? Y no agradecerle a tu mamá y a tu esposa. No le agradecí su papel a Homo rudolfensis y a Homo neanderthalensis, muy importantes los neandertales, desde luego. Ahora ya ven que tenemos genes compartidos, lo que pensamos, ¿cómo si somos tan distintos? Bueno, tal vez hay homínidos de transición, humanos no plenamente modernos y humanos totalmente modernos. Los neandertales entrarían en esta clasificación de Homo erectus, de la que hablé hoy. También fueron cazadores, recolectores de piernas largas, que utilizaron además sus narices para calentar el aire en esta vida helada glacial que llevaban ellos, y tienen un comportamiento prácticamente idéntico que el del ser humano. Entonces, no los hice menos, quise economizar, pero desde luego que están en la pandilla y con mucho corazón. También sucede que se extinguieron y no parece que es una especie candidata a ser ancestra nuestro, sino más bien un linaje de primos que compartimos un ancestro. Y al final, con todo lo lindos que puedan ser,
no nos interesan tanto como los que luego colonizaron todo el mundo. Y por otra parte, a los neandertales se les ha utilizado mucho como el salvaje, este concepto que Bartra desarrolla y tal, ¿no? Pero hoy en día, antes el salvaje era un neandertal. Tu novio, o no, tiene la sensibilidad de un neandertal, o parece neandertal. Teníamos frases despectivas para pensar en el salvaje. Y así no me parece que se deba pensar en el neandertal, entonces lo unían nosotros porque es pues igualito que nosotros. Hoy que ya pudimos dejar de ser despectivos en la medida de lo posible, seguimos utilizando troles, pero siempre hay uno que es el no enculturado, que por eso es distinto del ser humano. Los neandertales han servido mucho para eso, entonces prefiero no hablar de ellos, porque además son misteriosos, son escurridizos en las cosas que tienen graves, y en las cosas que nos interesan para hablar de nosotros son virtualmente idénticos. Pero gracias, Julieta Cabriada. Gracias a ti también, Juan Manuel, por sacarnos de la duda. Y bueno, te leo la siguiente pregunta, es de René Escartín y dice, me gustó cuando dijiste que el Homo oldubayense no se dedicaba a cazar porque no lo necesitaba y su herramienta no estaba hecha para eso. ¿Podrías profundizar más en esa idea? Me gustó mucho esa idea. Muchísimas gracias por la pregunta, porque a mí también me gusta mucho esa idea. El Homo habilis hizo herramienta oldubayense. No tengo ahorita una oldubayense en la mano, pero sí una que ya tiene filo y punta. Esto está hecho para, miren, hasta se ve aquí, vean este borde, está hecho para poderla agarrar así y poder raspar de una manera muy diferente que una que está hecha más para romper el hueso. Entonces, Homo habilis era un animal carroñero. Cuando vemos es que estoy buscando... Es que yo te veo en acción y pienso que vives en un museo. Mira, no encontré ahorita mismo la chelense adecuada, pero, por ejemplo, que es un bifase que está pulido por los dos lados, esta persona evidentemente quería cortar. Tal vez Homo habilis hubiera tenido la cognición, no lo sabemos, para cortar, pero no necesitaba cortar porque como tenía piernas cortas, no se lanzaba a la carrera y no cazaba animales, solamente comía tuétano, no necesitaba cortar porque nunca estaba delante de un animal entero. Entonces, René, me parece, muchas veces desde el cerebrocentrismo pensamos, mira Homo habilis, con su herramienta rudimentaria, tiene un cerebro por lo tanto más rudimentario. Luego vino esta herramienta más sofisticada, tiene un cerebro más sofisticado. Eso no lo podemos decir porque si no tienes estos músculos para agarrar así esto, como no los tiene un chimpancé, no te sirve. Entonces no sabemos si podía haber hecho herramientas mucho más sofisticadas, pero no las hizo porque no guardan relación con su vida cotidiana, con su entorno. Y es importante porque, digamos, una narrativa que yo no comparto de incremento de complejidad creciente y lineal que nos ha acompañado a la filosofía y a la antropología desde sus tiempos es, por ejemplo, piensa en salvajismo, barbarie y civilización, ¿no? Son tres conceptos en los que Taylor, Morgan y toda la gente que tantísimo respeto merecen, pero pensaron, fíjate, se puede distinguir por estas herramientas que tienen aquí, y luego hubo otro nivel con estas otras que tienen aquí, como si fuera la mente y el cerebro lo que te obligara a hacer cosas más complejas. Pero a veces podrías hacer cosas más complejas y no hacerlas porque no lo necesitas. Entonces, la herramienta de Homo erectus no debe de ser el estándar para juzgar las capacidades o las propiedades cognitivas de Homo erectus. La herramienta que hizo Homo habilis no debe de ser lo que juzga la capacidad cognitiva o las capacidades de explosión de inteligencia o de imaginación
de esos seres, porque están haciendo lo que necesitan con respecto de su entorno, de sus hábitos y de su manera de apropiarse al mundo. Entonces, más industrialización no es más inteligencia, desde las cavernas. Eso es lo que quise decir. Gracias por tu pregunta. Te comparto la siguiente, gracias Juan Manuel. Es de Tlilan Meu y dice, si los cambios genéticos son procesos de larga duración, ¿cómo funcionó la genética en los procesos culturales de adaptación como las piernas largas? A ver, la genética... Nosotros, quiero decir, todos los seres, así todos los organismos, tenemos variabilidad genética que es azarosa. Esto es en relación a que no guarda relación con el ambiente. El sol, por ejemplo, hace que tengas mutaciones cotidianamente. En ocasiones esas mutaciones tienen una expresión fenotípica. Con fenotipo me refiero a una expresión que resalta, que destaca en tu cuerpo. Y entonces, cuando esta te funciona para apropiarte mejor de los recursos y sobrevivir para apropiarte de estos, que se genera en las poblaciones una reproducción diferencial. Los que lo tienen sobreviven más que los que no. O selección natural. Voy a poner un ejemplo del gran paleontólogo Stephen Jay Gould, que es el del pulgar del panda. El panda gigante, ese que ves en el zoológico, tú lo ves manipulando el bambú con un pulgar que tiene. Los que tenemos pulgar pues para el control remoto, o sea, para la cultura en pleno, ¿no? Y de repente ves a este pulgar que tiene el panda que usa para... Ese no es un pulgar verdadero, no quiero ponerme muy técnico, pero es un sesamoide radial hipertrofiado. Es uno de los huesos carpianos, no de las falanges, sino de los huesitos que cuando se te rompen duelen en la mano. No es que estos no duelan, pero de los de en medio, pues, que está hipertrofiado, se alargó un poco. Con ese, digamos, un panda empezó a poder comer, manipular el bambú con más agilidad que el de junto. Podía comer más, estoy siendo muy esquemático, prosaiquísimo, pero podía comer más, sobrevivir con respecto del otro, porque entonces podía irse a reproducir antes porque ya había comido, y con el tiempo, cada vez que había una mutación genética, que no guarda relación directa con el ambiente, pero que hace que esté más hipertrofiado, que crezca más ese hueso, más le crece ese aparente pulgar. Y entonces, más puede manipular el bambú con habilidad hasta que le ganan tanto en comer los que sí lo tienen a los que no lo tienen, que son los que se aprovechan de los recursos, los otros se mueren, ellos se reproducen, heredan genéticamente esas cualidades que tienen la consecuencia de presentar ese pulgar. Y entonces, al rato ves puros animales que fueron generando una tendencia hacia un sesamoide que hasta parece dedo. Como los genes actúan a veces para un hueso y para el otro, también a la hora que está ganando porque está haciendo eso, está ganando, el hueso del pie, del dedo, del pie, se le va haciendo grande. Entonces al rato agarra el bambú desde los pies hasta las manos y ya cambió su comportamiento alimenticio. Lo más probable es que luego entonces, cuando haya mutaciones genéticas que hagan que sus dientes puedan digerir más rápido el bambú, pues esos le van a ganar a los otros y entonces se va generando un animal. Para el caso nuestro es igual. Una serie de mutaciones que tuvieron que ver con la posibilidad de que tuviéramos un poco más largas las piernas, hicieron, ¿cómo decirlo? La postura bípeda no se hizo para que pudiéramos caminar. La primera postura bípeda la hicieron animales que estaban en el bosque, los llamados hominoideos, que podían hacer la digestión semierguidos y alcanzar frutos que no alcanzaban los que estaban más abajo, porque ellos ahora podían estar semierguidos. Ahora, eso trae muchos problemas. Por ejemplo, para el embarazo. ¿Has visto una mujer embarazada? O sea, estar bípedo hace que te cueste mucho trabajo, ¿no? Y entonces hay adaptaciones que posteriormente salieron para poder llevar mejor esa postura semi-erguida cuando estás embarazado. O sea, casi siempre, con esto acabo, una mutación que te saca de un apuro, te mete en unos problemas. Entonces vienen distintas adaptaciones. Mutaciones que fueron generando unas piernas más largas en los homínidos que iban de pie,
que primero no eran cazadores, hicieron que poco a poco pudieran ir cazando hasta especializarse en ser cazadores de persistencia. Se llama coevolución gen-cultura. Me extendería más, pero no puedo ahora mismo. Si quieres, mándamelo y lo contesto más ampliamente. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo me siento como en primer semestre. Yo Te también. comparto la siguiente pregunta. Es de Acitlali Amador y dice, ¿cuál es el cambio más importante en el pie y cómo cuidaban de ellos? ¿De los pies? Sí, pues me imagino. Fíjate que no es un cambio, hubo varios, porque de hecho, cuando se especuló sobre la postura erecta, es el niño de Town, ¿lo recuerdan? Este pequeño cachorrito de Australopithecus, que tiene rasgos como si estuvieran mezclados entre los seres humanos y los... No, con todos, lo primero que vieron es que tenía el foramen magnum, el agujero occipital en la base del cráneo, y pensaron, pues entonces está parado, está de pie. Pero se pensó que era un cachorro, y que al ser cachorro no se podía decir que era bípedo porque tal vez de adulto no tenía tan en la base del cráneo el agujero. Entonces hubo mucho tiempo que se especuló sobre una postura bípeda, digamos, donde era un bipedismo parcial. Podían caminar un poco, pero no eran plenamente bípedos. Hasta que Mary Leakey, una paleontóloga estupenda, con una suerte extraordinaria y una tenacidad también impresionante, encontró unas huellas fosilizadas que se llaman las huellas de Laetoli, porque las encontraron en Laetoli. Una explosión volcánica hizo que se quedaran grabadas en la tierra las huellas, así en la lava, en la piedra, las huellas de unos animales que habían ido caminando por ahí un poco. Cuando vieron todos los metros que podía caminar, porque las huellas eran largas, llegaron a la conclusión de que en efecto se trata de un animal plenamente bípedo, pero tienen a veces todavía un poco así salido los dedos. Aquí es importante decir algo. Hay un homínido, por ejemplo, que se llama Ardipithecus ramidus, y es más de una especie, pero los Ardipithecus, que ya tenían una suerte de pies que eran parcialmente bípedos, pero usaban esa posición bípeda, no me salió la palabra de la boca, para caminar por encima de árboles y hacer otra serie de cosas. A veces cosas que parecen muy iguales son adaptaciones distintas. Lo radical fue cuando el pie, con esto respondo a tu pregunta, lo radical fue cuando el pie absorbió la situación arborícola, o sea, dejó de estar separado y se volvió una planta arqueada que podía caminar mucho. Todas las adaptaciones, lo mismo del pie, que de los tobillos, que de las piernas, que de la mente y que de las glándulas de sudor, son adaptaciones para resistir más tiempo. La mayoría son para la persistencia en la sabana, en la cacería. Entonces, si yo tuviera que decirte, que tengo que decirlo por lo que veo, el asunto es que cuando se deja la situación arborícola y se hace el pie con planta curva, digamos, sin falso pulgar, es el momento en el que puedes hacer marchas mucho más largas, pero nunca se habla de un solo carácter. Eso está ligado, por ejemplo, a la cadera. ¿Saben qué inventaron los homínidos, los cazadores de persistencia? Que eso es para agradecerles muchísimo. Las nalgas. O sea, cuando se hizo la bipedestación para la carrera, una de las cosas más necesarias que tienes para poder hacer equilibrio y fuerza es el músculo del glúteo. Entonces, nunca una adaptación no viene acompañada de otra. Si tuviera que decirte una, no te diría una, pero si ya me obligas, como quien dice, diría que el arco sin pulgar, sin tarsiano separado del resto de los pies, de los dedos. Gracias, Juan Manuel. Te comparto la siguiente. Es de Tatiana Cabrera y dice, en el caso de la división de tareas, ¿crees que realmente la mujer Homo sapiens participaba en la caza?
Quizás su condición biológica, menstruación, embarazo, parto, le dificultaba que realice esta tarea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por cierto, excelente charla. Gracias primero por tu concepto de la charla y muchas gracias por tu pregunta. La vida de los primeros pobladores, digo, como la de después también, pero no tenemos otro remedio a veces que narratizarla, que ser muy especulativos y generar narrativas al respecto. La narrativa, y aquí voy a pisar un terreno muy fangoso porque voy a hablar tantito de materialismo histórico y ni quiero ofender, ni quiero discutirlo, ni lo estoy replicando, ni mucho menos. Pero tiene un relato también, que la gente que hace antropología lo lee sí o sí, estudies lo que estudies, que está en el Capital, que es la acumulación original y la división del trabajo. Entonces, hay una narrativa que supone que en un momento, justo, las mujeres se embarazaban, entonces no podían participar de esas cosas. Y entonces se hizo una división en el que la mujer, cuando yo era chico, que no fue hace poco, pero tampoco hace tanto, o sea, lo que quiero decir es que no fue hace tanto, o sea, que es una narrativa todavía reciente, pero decían, la mujer descubrió la agricultura, porque mientras que el hombre se iba a casar, la mujer observaba la tierra. Eso, si te fijas, pues eso es una narrativa. Entonces, la posibilidad, desde luego, hay cosas importantes que decir. Las mujeres se embarazan. Desde luego, participan menos de la cacería que los hombres. Seguramente. Pero yo no dividiría la explicación en división. Como las mujeres se embarazan, no pueden casar. De verdad. O sea, no hay ahí una exageración de cómo es la vida. O sea, parece ser que pudieras meter entonces las costumbres y los hábitos en compartimientos estancos, tan claros, tan determinados, como entonces las mujeres se quedaban a cocinar. Yo, perdón que me extienda, pero es que esto creo que nos involucra a todos hoy en día. Si tú tratas de, por ejemplo, te dicen, entonces las mujeres lo que sí hacían era cocinar. Si tú descuartizas un chivo y lo cocinas, o sea, eso es tan difícil como cazar, tan difícil como cazar. Entonces, cocinar con las herramientas con las que se cocina en el Pleistoceno y en el Holoceno temprano es totalmente agotador. Entonces, yo pienso que más bien, yo creo que la ciencia primero está muy heteronormada, muy. Si tú te das, ahora que ya abrió, con sana distancia, pero si tú te das una vuelta por población, por la sala de poblamiento, y le tengo mucho respeto a los creadores y a los curadores, los conozco y los admiro y mando un saludo, pero no suele haber dioramas en los que hay hombres con bebés, ni suele haber dioramas donde hay mujeres con una lanza. Independientemente de que estés embarazada o no, es imposible que una persona de esa época no tenga una cosa para defenderse, para embestir en partes del mundo. O sea, eso está hecho con nuestros valores en muchos sentidos. Este es mi respetuoso punto de vista. Yo no creo que la división del trabajo, hasta que hubo dispositivos culturales muy, muy fuertes, pero en ese momento yo creo que la división del trabajo tiene que ver con la capacidad de los seres humanos, hombres y mujeres, que es lo que había en ese tiempo, porque también debo decir que mi respeto y por todo lo que estamos viviendo hoy con la variabilidad, la diversidad. Pero hablando de entidades discretas por un momento en el Pleistoceno, yo no creo que fuera una cosa así como las mujeres hacen una cosa y las mujeres otra. La evidencia empírica, sobre todo, que es en lo que nos basamos en este tipo de disciplinas, no dice nada al respecto. O sea, no hay nada al respecto de hombres junto a destazaderos de mamuts sin que hubiera mujeres. No hay nada de eso. Mi opinión, para ya callarme, perdón, es que seguramente que hay claro que hay más actividad en ciertas tareas de las personas que no están embarazadas en ese momento. Desde luego. No creo que eso acentuara la división del trabajo,
o sobre todo no hay ninguna evidencia empírica que diga que eso acentuaba la división del trabajo. Tal vez sí, pero lo que tenemos es una narrativa que dice eso y poca evidencia empírica que para mi punto de vista lo sostenga. Yo creo que la división del trabajo en esa época es la capacidad de los seres humanos, la capacidad de la especie de decir, tú haces esto mientras yo hago esto, que es brutal, que no tienen otros primates de manera acentuada. Esa es la división del trabajo que nos interesa. La posibilidad de que, digamos, con rigor, las mujeres no casaban, no, la verdad no creo en eso. No hay evidencia que lo soporte. Creo que todos hacían de todo. Gracias, Juan Manuel. Te comparto la última pregunta, que es del doctor Alejandro Villalobos, y dice, ¿qué opinión te merece la controversia de la mujer de Tepexpan que planteó Santiago Genoves para los hallazgos de la Terra y Libby? Primero te mando un enorme abrazo, y gracias por la pregunta, y no tengo la categoría necesaria para contestarla. Y sobre todo, no sé si ahorita mismo me quiero meter en público en esa bronca porque estamos en debates, ¿no? Pero pienso que Santiago Genovés planteó un buen debate cuestionando, a ver, Santiago Genovés sobre todo lo que cuestionó es cómo están haciendo las cosas para establecer el dimorfismo sexual. Sus estudios sobre el coxal, que hace poco estuve hablando con Jorge Gómez Valdés, que tiene un estudio muy impresionante al respecto de esto, pero primero que nada lo que sucede es que hay un montón, es una cuestión sobre todo que tiene que ver con dimorfismo sexual, con técnicas y técnicas científicas para establecer dimorfismo sexual, y muchos estudios demuestran, y Santiago Genovés empezó esta discusión, y yo para contestarte, Alejandro, yo soy más yo sí soy un partidario o un simpatizante de Genovés, de Santiago Genovés y de Fenice, y otra persona cuyo lamentablemente no recuerdo ahorita su nombre, muy bueno, el más importante para este asunto, que se dan cuenta de que la escotadura ciática, el ángulo de la escotadura asiática, que es con lo que mucha gente establece dimorfismo sexual, porque es una parte, perdón que me levante un segundo. Pero este es un fósil, por ejemplo, para cabreada, este es un fósil de Neandertal. O sea, la forma de las curvas tiene mucho más que ver con cuestiones para la bipedia y luego para la locomoción, digamos. Entonces, la escotadura asiática se proponía como una cosa muy relacionada con el parto. Y ahora mismo se están discutiendo todavía los trabajos de Genovés, porque Genovés, una de las cosas que decía es, te puede salir en la escotadura asiática. Digamos que un montón de masculinos parecen femeninos. Y durante mucho tiempo se ignoró y ahorita le están dando mucha razón. Y el ejemplo paradigmático, para decir la palabrota, que puso fue el coxal de Tepexpan. Entonces, yo hoy en día, si tuviera que apostar, apostaría por Genovés. Creo que tiene razón en sus datos y creo que tiene razón en los criterios que mencionó para el caso. Pero prefiero no decir de lo que no sé. Te agradezco mucho, Alejandro Villalobos, que hayas estado viendo esto. Él también le manda un saludo, le puso grandísimo abrazo, Juan Manuel, elocuente y erudito. Gracias. Pues ya no hay mucho tiempo, perdón, ya no hay casi tiempo para leer. Quiero leerte esto, querido Juan Manuel. Lina Odena Güemes. Ay. Un gran abrazo, querido amigo. Siempre me emociona escucharte, siempre te respeto como científico, siempre aprendo de ti. Un beso a la beba. Lina, ¿qué puedo decir? Claro, y no solamente por Lina, sino porque ella cierra el ciclo de conferencias magistrales con una charla que se llama, se me acaba de ir el nombre, los años
tormentosos, etcétera, y es la narrativa de su primera práctica de campo en la ENA en 1957. Y bueno, trae un material fotográfico extraordinario, entonces con ella vamos a cerrar, pero era muy importante. Lina vence cualquier tipo de diferencia tecnológica y se conecta con nosotros. Un beso muy grande de parte también de nosotros. Y a mí me gustaría decirte dos cosas, querido Juan Manuel. Primero, muchas gracias. Desde que te hablé por teléfono para esto, yo soñaba con esta sesión que se cumplió, no por mis deseos, sino por los de mucha gente que te aprecia, te quiere y que ahora te está también aprendiendo a conocer. Entonces, de corazón, gracias. Y segundo, no va a haber otra charla que se extienda tanto como esta, eso te lo puedo asegurar. Aquí alguien escribió que podíamos quedarnos 4 horas. Y así son las clases en la ENA, o sea, 4 horas, ¿no? Ahí debatiendo, etcétera. Sí, cuando el saber se une fuertemente con lo ameno, es doblemente fascinante. Yo me gustaría solamente cerrar con una pregunta, no para mí, sino para tu público. Y es, yo digo, yo ya tengo la respuesta, pero ¿de veras te valió la pena en la vida optar por la antropología física en la ENA? Muchísimo. A ver, primero déjame ir por partes y sé que tengo que ser breve. Primero, Lina Odena. No dejen de escuchar a Lina Odena. Ella puede contar de viva voz la historia de Lina. Es una persona que yo ya quisiera su calidad humana para salir a pasear un día y poder sentir, no sé qué sea de sentir eso. Un abrazo enorme, Lina. Y muchas gracias por tu concepto, Carlos, de hace rato. No lo saco ahora sí que para hablar de mí, pero hablando de la lectura, porque ahorita hay muchos estudiantes y yo en mis clases muchas veces digo, y no quiero dejar de decirlo, por ejemplo, hay niños que son ajedrecistas y son muy buenos, sin saber mucho. Por ejemplo, los matemáticos, el que es como el premio Nobel de matemáticas, la Fields Medal, no se da más allá de los 40 años, porque la mayoría de la gente lo hace a los 25, a los 24, sus grandes... son tipos de cosas que, digamos, tú puedes ver y resolver. La antropología no es así. Tú no puedes sentarte e intuir que un día Genovés le dijo a tal. O sea, la antropología requiere sobre todo lectura. Yo pienso en lo particular que en la biología, que la antropología física tiene que ver mucho con biología, no hay ninguna idea particularmente difícil de entender, o serán muy pocas. Lo que es difícil de la biología es la cantidad de información que tienes que saber para siquiera poder entrecruzar las cosas, o sea, para poder empezar a cruzar datos. El problema con la antropología es que tiene ideas tan difíciles de entender como la física, la antropología cultural, social, me refiero. O sea, el estructuralismo versus el funcionalismo, ahí sí hay ideas difíciles de entender. Y además necesitas muchos datos. Entonces, si no lees, ahora sí que como le dijo, ¿quién fue el que le dijo a Simba, al niño del Rey León, su tío, pero no, Scar? Si no te gusta leer, huye y no vuelvas nunca. Decía Mozart, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y hablamos de un cuate con mucho talento, pero que sobre todo hay que trabajar mucho. Y con respecto de tu última pregunta, que te agradezco enormemente, a mí la antropología física, yo sé que hay disciplinas, oficios y carreras que sirven mucho para trabajar, pero la antropología física, la antropología en general, porque ya lo dije, a mí, yo me vivo hoy en día como un antropólogo sin adjetivos, un antropólogo. Pero hablemos de la antropología física, que es por donde yo le entré. Sobre todo, es una manera de hacer las cosas, es una manera de levantarte a hacer la vida. Yo me imagino que si yo me siento junto a un físico, junto a mi mujer que estudió física de formación, ¿no? Supongo que se sienta junto a mí en el pasto, los dos vemos las estrellas, y yo veo una cosa bellísima, pero ella además, pues ve cuasares,
gravedades, relatividades que yo no veo. Y me da mucho gusto poder ver las estrellas. Pero eso es una persona que hace antropología cuando ve humanos. Es como un físico viendo las estrellas, pero en el metro, viendo a la gente. Cuando yo veo con lo que yo he tenido hasta el momento la oportunidad de saber, pues con lo que yo tengo de capacidades, pero con lo que está a mi alcance, que me ha dado la antropología física, cuando volteo a ver a la gente, es una manera de vivir, es una manera de comprender el mundo. No sé, es antropólogo para trabajar. Si no hubiera trabajado de esto, creo que es lo que más me hubiera dado todavía el mundo epistémico o como se le llama, el mundo académico, es la oportunidad de apreciar, de observar el mundo como se observa desde la bioantropología. Me ayuda a todas las decisiones que tomo diario. Me ayuda a entender qué es la empatía, me ayuda a educar a mi hija, me ayuda a caminar por el mundo. Ser antropólogo, y eso es lo mejor que me ha dado la ENA, lo mejor que me ha dado la ENA. Ser antropólogo es una manera de ver la vida, de hacer la vida y de percibir el mundo. Y eso, yo no sé, hay otros éxitos, pero la clase de éxito que logra un ser humano que tiene en su interior el conocimiento que te da la ENA y que te da la antropología mexicana, es uno que yo le deseo a la persona más afortunada del mundo. Esa sería mi respuesta. Pues creo que después de esto no hay nada más que decir, más que gracias. Un abrazo muy cariñoso. A toda la gente que nos siguió, muchísimas gracias por estas 2 horas extraordinarias. Mañana viene Polo Baliñas. Ay, lo veremos. Con una charla que se va a llamar Unos quieren ser lingüistas y otros quieren hacer lingüística, ¿no? Y bueno, pues así cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hace frío en la Ciudad de México, tápense bien. Nos vemos mañana, un cafecito ahorita en casa. Y nuevamente, Juan Manuel, nunca se deja de aprender de gente como vos. Gracias por el honor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y a todas. Gracias, Karina. A todas. Gracias. Buenas noches, bye.